La noticia, lo que está pasando en Oriente Medio. Fernando Lottenberg es comisionado de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. ¿Por qué hablamos de esta historia? El 7 de octubre del año pasado le cambió la vida a un pueblo, a Oriente Medio, al mundo. Y hoy estamos en jaque, a puertas de muchos temores. Algunos hablan incluso de una guerra global. Ese día el grupo terrorista Hamas asesinó a 1.197 civiles en menos de 24 horas. Secuestró a 251 personas, 111 todavía están secuestradas. Se dice que 39 ya están muertos. Y la respuesta de Israel ha dejado por lo menos 40.000 personas muertas, en su gran mayoría militantes del grupo terrorista palestino Hamas. Una respuesta que tiene al mundo en jaque, por lo que puede significar una confrontación entre Israel y el principal patrocinador de este terrorismo, Irán. Pero esto destapó algo que el mundo ya había olvidado: el antisemitismo. Doctor Lottenberg, es un gusto tenerlo con nosotros en Red Más Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. El 7 de octubre hizo que salieran del closet los antisemitas. Sí, la gente parece que intenta ver como el conflicto como una causa del incremento del antisemitismo. Yo pienso que no es así. Es más algo que los antisemitas estaban esperando una oportunidad, como has dicho, para salir del closet y hablar cosas que antes tenían un poco más de recelo de decir. Y ahora el antisemitismo se parece que algo normal, que se tornó mainstream, que uno puede salir o postar o decir cosas que hasta ahora tenía un poco de vergüenza o de restricción. Infelizmente, esto se pasa y continúa pasando en varias regiones del mundo, incluso en Latinoamérica. Pero la respuesta de Israel, de pronto a la política de Netanyahu, tan fuerte para algunos, dice que eso ha motivado también el rechazo internacional, que en el fondo es genuino. Bueno, yo creo que cuando uno hace una crítica a una determinada política de un gobierno, de un primer ministro, de algo así, que debería ser de otra manera, esto es legítimo. Todos los gobiernos están sujetos a críticas, y sea de Colombia, de Israel, de Brasil, de Estados Unidos. Pero cuando uno pasa una línea y empieza a decir, mira, esto es genocidio, esto es una carnificina, mira a los judíos matando a niños otra vez. Mismo el número de 40.000 que has mencionado es un número del Ministerio de Salud de Hamas. Controlado por los palestinos, controlado por el grupo terrorista. Hamas. Así que yo tengo a dudar un poco, a lo menos no lo tomar como cierto. Pero así que una cosa, como decía, es criticar una política que es legítima, está bien. Pero cuando uno va y dice, como pasó en Nueva York, en los campuses, judíos vuelvan a Polonia, o globalicen la intifada, sionistas no merecen vivir. Este tipo de cosas ya no es simplemente una crítica, es un prejuicio. Fernando, ¿por qué en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania uno no ve manifestaciones en las embajadas de Rusia, tampoco ve manifestaciones en las iglesias ortodoxas diciendo lo que sí dicen frente a las sinagogas, es que maten a todos los judíos? Porque tratamos de antisemitismo. Está muy bien el análisis. No se hacen contra embajadas de Rusia, no se hacen contra clubes de rusos, porque la gente tiene claro que, por ejemplo, si hay inmigrantes rusos que viven afuera, en Estados Unidos o en otros países, no pueden ser ellos corresponsables porque lo hace su gobierno, no tienen influencia. La misma cosa para los judíos que no viven en Israel. No hay cómo corresponsabilizarlos, pero hacen manifestaciones, no solamente en embajadas, pero como has dicho, en sinagogas, en clubes, en instituciones, que así muestran un prejuicio muy grande. Podemos decir el mismo de Turquía, cuando suelta bombas en Kurdistán o ocupa Chipre. La gente, los inmigrantes turcos en Alemania no son molestados. Así que entiendo, sí, hay una carga de prejuicio que se manifiesta específicamente en contra de los judíos. Fernando, ¿quién está financiando esto? ¿Quién le está metiendo el combustible a la higuera? Porque
repito, es genuino que haya posturas que están en contra de lo que está pasando en Gaza, de la respuesta de Israel, pero de ahí haber campamentos de personas que están siendo pagadas para llegar y protestar y protestar. ¿Quién es el que está financiando eso? Bueno, uno no tiene datos que se pueda afirmar, pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando veíamos los encampamientos en las universidades de Estados Unidos, todas las carpas eran iguales. O sea, alguien los compró, los financió y los entregó. Eran verdes con ventanillas blancas. Nos parece que hay en el tema de las universidades una formación de estudiantes por parte de un cuerpo docente más radicalizado que los lleva a una política identitaria muy extremista que incluye a algunas minorías, pero no a los judíos. Y siempre lo que escuchamos es que Irán puede tener también una mano ahí. Fernando, ¿el antisemitismo es un prejuicio? Sí, un prejuicio que se manifiesta de diferentes formas. Es como un virus. Estuvimos por casi 3 años viviendo el tema de la pandemia, del COVID, y vimos cómo el virus muta y hay varias cepas. Así que el antisemitismo ya tuvo un carácter religioso muy fuerte, que los judíos estaban acusados de matar a Jesús, y esto fue una responsabilidad colectiva de 2000 años. Hasta que el Papa Juan Pablo II dijo que no. Hasta que el Papa Pablo VI, en la encíclica Nostra Aetate, el Concilio Vaticano II, paró con eso. No importa que la pena fue romana, que los soldados eran romanos, que los judíos no crucificaban a nadie, sí los romanos, pero esta culpa quedó. Y pasó el tiempo, la Iglesia dice, no va más. Tuvimos acá en Latinoamérica 3 siglos de Inquisición, tuvimos tribunales en Colombia, visitaciones en Brasil, y después cambió. Cuando fue el final del siglo XIX, comienzo del XX, las teorías pseudocientíficas de la eugenía empezaron con el tema de las razas. Que había razas mejores, peores, superiores, inferiores, y ahí otra vez, ¿qué se podía acusar de peor en este momento? Era de que los judíos tienen una sangre que no es pura, que no es como de la raza superior. Y ahí comenzó las subrazas, holocausto y todo lo que pasó con la política de los nazis. Hoy en día tenemos una faceta más política, que algunos llaman de antisionismo. Yo prefiero llamar antisemitismo relacionado con el Estado de Israel, que es caracterizado por un double standard. Como hablábamos un poco antes, las cosas que se demandan de Israel no se demandan de otros países. Los criterios con que Israel es juzgado son más estrechos, más duros que con otros. Y empieza una tentativa de demonización, el mal del mundo está ahí, de deslegitimación, Israel no merece existir como un Estado, y acusaciones que para quien conoce un poco sabe que no tienen cabimiento, como de apartheid y de otro tipo de cosas. Así que es un virus que muta, pero siempre tiene un prejuicio por abajo de juzgar de manera diferente, y también, quiero decir, de un poco de teoría de conspiración, sea a la extrema izquierda, sea a la extrema derecha. Fernando, Latinoamérica, discursos como el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pues ha sido de los pocos que no ha condenado lo que hizo Hamas, o discursos muy críticos como el de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿crecen ese antisemitismo, en tu opinión, o crecen un descontento genuino por una acción militar que para ellos es desproporcionada? Mira, no me gustaría personalizar como que dice un presidente u otro. Creo que son autoridades electas democráticamente, tienen capacidad o posibilidad de decir lo que piensan. Lo que me preocupa, sí, es que cuando una autoridad sale con trinos y con manifestaciones, no solamente de crítica, que otra vez son legítimas, pero con términos como eso lo que hacen es comparable a lo que los nazis hacían, siempre toman esa cosa con los nazis, no toman con otro. Por ejemplo, no lo comparan a lo que la coalición occidental hizo contra ISIS en Irak. Ahí hubo una guerra urbana con víctimas civiles, también un conflicto muy semejante. No se compara a Vietnam, no se compara, si queremos ir más
atrás a la batalla de Manila en la Segunda Guerra, que también, o de Tokio. No, siempre los judíos se comparan con los nazis. ¿Qué puede haber de más ofensivo para un judío que ser llamado de nazi? Ahí creo que también se pasa un poco la línea y le da autorización, como una especie de carta blanca a la gente, para decir, bueno, si las autoridades así dicen, yo también estoy legitimado para postar este tipo de cosas. Y coloca en riesgo las comunidades judías, porque ahí sí, como hay este tema de corresponsabilidad, mira a los nazis, mira lo que hacen, mira cómo matan niños, siguen matando niños, desde la Edad Media, cuando se acusaba a los judíos de hacer esto. El antisemitismo en América Latina, ¿qué tan grave está en comparación con lo que estamos viendo en Europa o en los Estados Unidos? Yo creo, y hay números de Liga Antidifamación y de comunidades que hacen este levantamiento, incrementó en mucho, en Brasil como un 1000%, en Argentina como un 400%, pero lo que vemos acá, que es distinto, es que la cosa está más en la esfera virtual do que el mundo físico. En Estados Unidos hay ataques físicos a judíos visibles que se vesten de negro, que tienen barba, o estudiantes judíos que estaban en Columbia u otras universidades que también se preguntaba, ¿vos sos judío o sionista? Entonces no podés entrar. Esto no se ve por acá todavía. Y lo que vemos acá son, como dice, trinos, posts diciendo Hitler no terminó su trabajo, judíos a las cámaras de gas, etcétera, etcétera. Esto, sea en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, sigue aconteciendo. Y ahí yo creo que es tarea, sí, de los gobiernos proteger a las comunidades, como la judía, como a las otras, e evitar que esta ola o que este tsunami de antisemitismo llegue a nuestras tierras. Hezbollah se dice que tiene una presencia en Colombia, en la triple frontera, en Argentina, en Brasil. ¿Qué tan real es esa presencia de ese grupo terrorista aquí en América Latina? Tan y real, sobre todo en Colombia. Tan real que en Cúcuta hace algunos días fue preso un operativo de Hezbollah. En Brasil hace algunos años también uno que era un operador financiero. Están por ahí. Venezuela es la puerta de entrada. En Nicaragua están también bastante presentes. Mira que cuando Daniel Ortega fue emposado por la cuarta vez, hace como 1 año y medio, 2 años, estaba ahí el vicepresidente de Irán, que es procurado por Interpol, está en alerta rojo, y pasó por ahí como si no hubiera nada. Así que están por acá, no sabemos qué hacen, si hay una operación como en Triple Frontera, que es mucho de financiación, de buscar fondos, o si están preparando algo, pero que están. Fernando, finalmente, esta ola de antisemitismo que se está viviendo termina en el momento en el cual se llega a un alto al fuego entre el grupo terrorista Hamas e Israel y liberan a los secuestrados israelíes, ¿o cuándo termina esto? Yo creo que no termina. Yo espero que se va a disminuir porque ahí, como decía, los antisemitas no van a tener más una excusa para manifestar sus posiciones, pero creo que está ahí para quedarse. Y tenemos instrumentos. Colombia adoptó la definición de la IRA sobre antisemitismo como otros países en Latinoamérica. La Convención Interamericana contra Discriminación y Racismo está vigente en algunos países. Tenemos leyes internas, así que creo que cabe a todos que son interesados en que la democracia se mantenga, que los derechos humanos de todos sean respetados, ayudar en este combate. Es Fernando Lothenberg, comisionado de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, para el antisemitismo, la lucha contra el antisemitismo y el odio. Fernando, es un gusto haberte tenido aquí con nosotros en Red Más Noticias. Feliz regreso. Muchas gracias, hasta la próxima. Vamos a un corte comercial, esto es Red Más Noticias.